Bien, hermanos, vamos a continuar. Vamos a empezar con Levítico capítulo 5. Vamos a leer dos versículos, del 5 en adelante. Ayúdeme, no sé si el hermano Wilmer lo tiene, Rodolfo, o lo lee. No. Ok. Dice Levítico capítulo 5, versículo 5. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Ahí, palabra de Dios. Hermanos, miren, Levítico capítulo 5, versículo 5, si usted cree que en la escritura no ha encontrado o usted cree que no existe la confesión, vamos a comenzar con Levítico 5:5. Son muchas, hermano, pero dice, voy a leer solo el 5. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. ¿A quién? ¿A Yahvé o al sacerdote? Miren, hermano, aquí ellos iban al sacerdote a confesar su pecado. El sacerdote, ¿qué es lo que hace? Es un puente. Miren, les voy a poner el caso de dos. Eso se ve casi en los departamentos como en los países o en los pueblos, pero un pueblo conocido vecino donde nosotros vivimos, digamos, Lejamaní y Ajuterique. Hay un puente que divide estos dos pueblos, que viene de Lejamaní, tiene que cruzar para poder venir a Ajuterique. Similar, existe ese puente. Si no tuviera ese puente, hermano, eso es. Los sacerdotes son el puente para que podamos nosotros heredar el reino de los cielos. Porque, miren, aquí vemos dos puntos fundamentales. Dice el 5, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Miren lo segundo. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra o oveja. ¿A Yahvé? ¿Yahvé creen ustedes que estaba Yahvé ahí en persona? Él no puede recibir el animalito. No, es a los sacerdotes. Pero primero confesaban sus pecados. Esa era la tradición del Antiguo Testamento. Pero yo quiero, hermano Rodolfo, no sé si me ayuda con Salmo 32. Miren, hermanos, cómo se siente una persona y que lo diga Dios cuando está limpio la persona. No sé si lo tiene, hermano Rodolfo. Salmos 32. Anótelo, hermano, ahí en su casa. ¿Qué versículo? Del 1. Dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso, Rodolfo. Dichoso el que es absuelto del pecado y cuya culpa le ha sido borrada. ¿Cómo dice en Levítico? Sigamos, Rodolfo. El 12. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Es que miren, hermano, ven. Aquí nos habla a nosotros los católicos. Sigo. Ajá. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Miren, vamos a poner este ejemplo. Donde dice el 2, dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna, en cuyo espíritu no se halla engaño. Cuando nosotros cometemos un pecado, hermanos, ¿qué hacemos? Vamos a la confesión.
porque nos sentimos sucios, nos sentimos que le hemos fallado al mejor amigo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa amistad con Dios, entonces andamos con el temor de caer en un pecado. Rodolfo, estamos ¿cómo se llama? Podemos caer en un pecado, en un error nosotros, como humanos. Hermanos, pero la Biblia dice, si pecan, abogado tienen. Y dice el 3, hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros cuando cometemos un pecado y que sabemos que que es en contra de la ley de Dios, y nosotros ya andamos pensando. Y hay pecados, hermanos. Bueno, antes, cuando no éramos tan buenos cristianos, no es que somos santos, pero no procuramos a no caer en pecado de muerte. Hermano, eso es lo más duro, caer en un pecado de muerte y estar pensando, Dios, perdóname, y que tiene que ir a confesarse, no como mi amigo que mató una persona y aceptó a Jesucristo como a los 8 días, y lo encontré en cierto lugar y le digo, ¿cómo te sentís? No, aquí andamos, pero ya acepté a Cristo. Le digo, ¿y a dónde aceptaste a Cristo? En la Pentecostal. Hombre, ¿y cómo sabes que Dios te perdonó? Es que yo ya me arrodillé, yo ya le pedí perdón. Le digo, lo siento, pero ese perdón no es perdón, no está perdonado. Tenés que ir a un sacerdote. Y empezó a decir un montón de cosas del sacerdote. Es que facilito postrarse en la cama, debajo de un árbol y pedirle perdón. Sí, eso es lo más facilito, hermano. Pero en la Escritura no va a encontrar una cita bíblica que nos hable de esa manera. Que tenemos que confesar los pecados. Sí, hermano. Y cuando nosotros los confesamos, nos sentimos, hermanos, livianitos. Livianitos. Porque el pecado pesa. Mire lo que dice el 4. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor de verano. Ayúdeme con el 5, Rodolfo. ¿Cuál 5? Ahí estamos en el 32:5. Miren lo que dice el 5, hermano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Entonces vuelvo y recalco la misma cita bíblica. Levítico 5:5 dice: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. ¿A quién? Al sacerdote. Y por eso más adelante, pues Rodolfo va a dar otra cita y luego vamos a entrar al Nuevo Testamento para aclararles punto por punto. Tenemos citas bíblicas donde las personas iban a confesar los pecados, hermano Rodolfo. Hermanos, así es. Y fíjense que confesión, ¿qué significa confesión? Declaración o reconocimiento que hace una persona de un error. Eso es la confesión. Declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito, especialmente cuando lo hace ante un juez. Es la confesión. Y bueno, hermanos, estamos hablando aquí del Antiguo Testamento, citas del Antiguo Testamento, pero ya vamos a ver citas del Nuevo Testamento. Pero para que vean lo que nos hablaba el hermano Mario, que nos decía ya Levítico 5:5, que se confesará con el sacerdote, porque a Dios no lo podemos ver. Y el Señor dejó sus representantes, dejó sus ministros. Pero en el mismo Levítico, capítulo 16, versículo 32, nos viene a aclarar más con quién nosotros debemos de confesarnos. Y dice Levítico 16, capítulo 32: el sacerdote, al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote, en lugar de su padre, hará la expiación
se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. Lo hará también por los sacerdotes y por toda la comunidad del pueblo. Esta será para ustedes una ley perpetua. Una vez al año harán el rito de expiación por todos los pecados de los israelitas. Y lo hicieron como Yahvé había mandado a Moisés. Estamos en el Antiguo Testamento, hermano. Pero vean lo que viene diciendo. El sacerdote al que hayan ungido, no es cualquiera. No es cualquier persona que se va a tomar la atribución de confesar. No. Tiene que ser una persona ungida. Y de paso tiene que ser sacerdote. El sacerdote al que hayan ungido, él es el único que tiene el ministerio que fue dado por Dios para la reconciliación, para el perdón de los pecados, que es Dios que los perdona por medio del sacerdote. Amén. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado. Hermanos, no es que cualquiera, yo cometí un pecado y me voy a comentarle al hermano Mario porque tengo confianza. Hermano, mire, yo cometí esto y yo me siento liviano. No, hermano, él no tiene esa autoridad para perdonar los pecados, pues Dios es el que perdona por medio de él. Entonces, tiene que ser ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, en lugar de Dios. Es al sacerdote al que nosotros nos ponemos de frente para contarle y que duela y sentir vergüenza. Hará la expiación. ¿Qué es la expiación? Observar los pecados que el confesado le está confesando. Él hará la expiación, observará los pecados para después darle la absolución. Entonces dice, hará la expiación, se vestirá con las vestiduras de lino. Tiene que tener las vestiduras, porque hermanos, nosotros no vamos a confesar con un sacerdote así por así. No, el sacerdote, la confesión pues la hacemos allí cuando ya va a iniciar la misa, en especial cuando él ya tiene puestas las vestiduras. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Hermanos, mucha gente dice, ¿y por qué los sacerdotes andan con ese gran atuendo? Con el clérima, con la túnica. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así, porque está escrito. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por los pecados, hermanos. Por los pecados. Y más adelante veremos si solo por los de él o por cuáles pecados. Hermano Mario. Qué bien, hermano Rodolfo. Fíjese que vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Ajá. Es necesario, hermano, que nos confesemos. No sé si lo tiene, hermano Rodolfo. Sí, se lo leo. Sí, ayúdeme. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Está claro, hermano, pero vamos a tocar ahorita el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos pecadores. ¿Cómo usted puede decir, ¿para qué me voy a confesar? ¿Para qué? Eso es un invento de los sacerdotes o de la Iglesia Católica. ¿Por qué me voy a confesar? Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, vuelvo al Salmo 32 y dice: dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño.
Entonces, cuando yo me culpo, cuando yo me siento sucio y siento y sé que es necesidad ir a donde el sacerdote, dice dichoso, dichoso. Pero cuando yo siento que soy, que digo que no tengo pecado, hermano, el diablo no quiere que Dios nos diga dichosos ustedes. No, el diablo nos está mintiendo. Y dice el 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él, mire, ve, pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará. Él que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Volvemos. Tenemos una gran dicha nosotros los católicos. Una gran dicha, hermano. Cuando nosotros nos sentimos, miren, cuando nosotros hacemos una fila para ir a la Eucaristía, y le digo por experiencia, eso me pasaba antes, y yo no iba a confesar primero. Hay un ¿cómo se llama esto de conciencia, Rodolfo? La conciencia como que le dicta, no vayas, está sucio. Pero cuando nosotros hacemos todos los pasos, como venimos dando estos temas, porque esto es uno de los 7 sacramentos que si no cumplimos tal como está escrito, hermano, vamos a fracasar. Entonces, nosotros tenemos que hacer todos estos sacramentos, que cumplimos 6 sacramentos nosotros. Si los cumplimos, hermano, haga cuenta y caso que tenemos un pie en la gloria. No se dice que somos salvos. No, todos estos son pasos para heredar el reino de los cielos. Un sacerdote, hermano, cuando uno se va a confesar, no es que lo va a regañar. No. Pero si nosotros pecamos, si nosotros le quebramos una ventana que es de vidrio al vecino y nos ve, yo le puedo decir, discúlpeme, mire que esa pedrada no era para ese vidrio, pero se fue ahí y la quebré. ¿Qué me va a decir el dueño? No, páguemelo, mándemelo a arreglar, o venga a ponérmelo nuevo. Eso sí nos manda el sacerdote. Por eso en Levítico hay 2 cosas: confesar, y no solo confesar, tenían que dar una ofrenda, una oveja, un novillo, similar hoy en día cuando sin nosotros, defecto, de lo mejor. Exactamente, a lo mejor. Hoy en día, si nosotros vamos a confesar, el Padre nos pone una penitencia, Rodolfo. Claro. Si usted, hermano, o yo, no cumplimos la penitencia, podría ser una confesión nítida, pero si no hacemos la penitencia, esa confesión no es válida. Hermano Rodolfo. Hermanos, miren, vamos a analizar con el próximo capítulo de versículos que vamos a ver. Vean lo que tenemos aquí en pantalla. Y aquí nos está diciendo Primera de Juan lo que dice el hermano Mario. Pero si confesamos nuestro pecado, Él que es fiel y justo nos perdonará. Eso lo creemos totalmente los católicos, que el que perdona es Dios, pero por medio del sacerdote. Eso, allí la diferencia, que nosotros creemos que Él nos perdona por medio del sacerdote, así como vemos, ustedes ven unas líneas que se ven ahí, que está Jesucristo, el sacerdote está confesando al confesado,
y llega la absolución de Dios por medio de un hombre, como vemos en la imagen. Ahora vamos a ver qué nos dice San Juan capítulo 20, versículo del 19 en adelante, y lo vamos a leer. Ese mismo día, el primero del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Hermanos, sí es Dios, es Jesucristo el que perdona los pecados. Pero hermanos, la Biblia es un rompecabezas que hay que armar. ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Cada uno tiene su parte y hay que armarla. Sí, es Dios que perdona los pecados. ¿Por medio de quién? Él quiso dejar a sus representantes, y aquí lo vamos a saborear. Ese mismo día, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Por esto nos viene a decir que Cristo ya había muerto y había resucitado, y se les aparece ya en los 40 días que Él estuvo apareciéndoseles, que hasta comió con ellos. Se les aparece ¿para qué, hermanos? Ya en espíritu, ya resucitado, se les aparece para dejarles un ministerio. Y miren qué ministerio tan maravilloso, qué grande es la misericordia del Señor, que incluso ya cuando se fue, viene a terminar de pulir la doctrina. Hermanos, esto es ya en espíritu, ya con todo el poder, así como dice allá en Mateo, que dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Amén. Ya Él ya no está como hombre, es Dios. Y vean lo que les dice: la paz del Señor, la paz esté con ustedes. Les mostró las manos para que ellos estuvieran seguros y para que nosotros estemos seguros. ¿Quién puso esto? Y vean lo que sigue. Los discípulos se alegraron mucho. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿A qué lo envió el Padre? A Jesucristo, entre tantas cosas, a perdonar pecados. Pero recuerdan, hermanos, por allá nos dice San Lucas, en el capítulo 17, versículo 14, que cuando llegaron aquellos 10 leprosos, vieron a Jesús y le dijeron: Jesús, sánanos de la lepra, que es un símbolo, es una figura del pecado. Y Jesucristo le dijo: vayan donde el sacerdote. Hermanos, a conciencia, si Jesucristo le hubiese dicho a esas 10 personas, y esas 10 personas no hubiesen sido católicas, ¿ustedes creen que hubiesen ido donde el sacerdote? Hermanos, no van. Pero esas 10 personas se fueron hacia donde el sacerdote, y mientras iban en camino quedaron sanos. Solo uno regresó a dar las gracias. Hermanos, Cristo nos manda al sacerdote. Pero sigamos, dice: como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. El Padre lo envió a perdonar pecado, aquí nos está diciendo. Y como el Padre lo envió a perdonar pecado, si Cristo ya no está en la tierra, entonces va a enviar a estos hombres, a sus apóstoles. Dice: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, hermanos, sopló sobre ellos. ¿Qué les transmitió con ese soplido? Así ve, sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué les transmitió, hermano Mario? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, ¿y quién puede creer que no? Si lo dice San Juan, capítulo 20,
versículos del 21 en adelante, les transmitió el Espíritu Santo por medio del soplido. Reciban el Espíritu Santo, es decir, yo me voy, ya no voy a estar, pero les dejo al Consolador, les dejo al guía, les dejo al Paráclito con ustedes, para que ustedes, así como el Padre me envió, yo los envío, y van muy bien acompañados con el Espíritu Santo. ¿Para qué les transmitió? Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados le serán liberados. A quienes le perdonen, le quedan perdonados. Amén. Y a quienes se lo retengan, le serán retenidos. Hermanos, nosotros confesamos nuestros pecados. Hermanos, si lo hacemos como la Santa Madre Iglesia lo manda, la Biblia y el Catecismo, sí tendremos el perdón. Si no, no. Si no, es que tenemos que cumplir, hermanos. Está Dios, el sacerdote y el confesado. Son tres. Si el sacerdote y Dios cumplen, pero yo no cumplo, hermanos, ya les explico. A quienes no les perdonen y a quienes se lo retengan, les serán retenidos. ¿A quienes les serán retenidos los pecados? Aquellos que no los confiesen, a los que no crean en la confesión, y aquellos católicos también que dicen, no, es que hay que confesarse directo con Dios. Jesucristo dice que no. Jesús dice que, el Señor dice que dejó a sus hombres para que cumplan con ese mandamiento. Hermanos, ¿cómo no creerlo si lo está diciendo Juan, uno de los 4 libros más importantes, Juan el Evangelista? A quienes se lo retengan, y a quienes se lo van a retener, a los que no crean, a los que no se confiesen. Hermanos, esto es muy claro. Ahora les quiero explicar algo. Si nosotros nos confesamos, nosotros debemos de cumplir con 5 pasos. Y esos 5 pasos, hermanos, son, enumérenlos. Examen de conciencia. Recuerdan que nosotros en misa primero hacemos el yo confieso. Nos estamos haciendo un examen de conciencia en el que son perdonados los pecados leves, veniales, pero los pecados mortales solo con la confesión. Examen de conciencia. Dolor de los pecados, es decir, hermanos, nosotros cuando nos confesamos debemos de sentir dolor por el pecado cometido. Si nosotros no sentimos de verdad dolor, hermanos, ese pecado no va a ser perdonado. Hay que sentir el dolor del pecado. 3, decirlos todos, hermanos. Pecado no confesado, pecado no perdonado. 4, cumplir la penitencia, lo que decía el hermano Mario. El sacerdote, después de confesar, nos manda a cumplir una penitencia. Allá vos si la cumplís, yo salgo dice el sacerdote. No lo va a decir, pero eso es, vaya a hacer tal penitencia, vaya, llévele comida al pobre, vaya, rece 10 Padres Nuestros, vaya, haga esto, penitencia, hermanos. Pero el último, el número 5, es el propósito de enmienda. Y eso es lo que el hermano Mario nos explicaba un poco. El propósito de enmienda es, hermanos, si yo me robé 500 lempiras y me voy a confesar, y si yo creo que con la confesión estoy limpio, me engañé. Hermanos, no estoy limpio, porque el propósito de enmienda es reponer el daño hecho. Si yo le robé 500 lempiras, hermano Mario, yo tengo que irselos a pagar, y si el hermano Mario me cobra otros 500 de intereses, pues se los tengo que pagar. Allá él se arreglará con Dios. Esos son los 5 pasos, hermanos. Pero les quiero mencionar algo más, hermanos. Miren, cuando uno se confiesa, hay 2 pasos que nosotros hacemos, y ya vamos a ver esto, hermano Wilmer. Hay un paso que se llama la pena temporal, y la otra que se llama la culpa personal. Pena temporal es el daño que yo le hice al prójimo con el que yo cometí el pecado, y la culpa personal es el daño
que me hice a mí y le hice a Dios. Ofendí a Dios. Pero todo el que peca también se hace un daño personal. Hermanos, cuando nos confesamos de verdad, de corazón, nosotros somos liberados de la culpa personal, que es el daño que yo me hice y el que le hice a Dios. Pero falta que cumplir la pena personal, que es el daño que le hice al prójimo, y que es lo que les explicaba, que tengo que irle a pagar al que le robé. Si no, hermanos, no está perdonado completamente. Hermanos, si yo confieso de corazón, el sacerdote me libera del infierno. Pero si yo voy y cumplo con el propósito de enmienda, si cumplo con la pena temporal, con el daño que le hice a mi prójimo, hermano, allí me estoy liberando también del purgatorio, de la purificación, de lo que nos dice Apocalipsis, que nada manchado entrará. Entonces, hermanos, esto es muy claro, hermanos. Y, hermanos, con todo el amor del mundo, debemos nosotros de profundizar, ir adelante, estudiar. Hermano, no porque usted tenga otra creencia, hermano, estudie a profundidad los sacramentos y la doctrina para que usted vaya comparando, hermano Mario. Lea, hermano Rodolfo, Proverbios 28:13. Mire lo que nos dice Proverbios, que es un libro de consejos escrito por Salomón, es de la autoría de Salomón. Proverbios 28:13. El que encubre sus delitos no prosperará, pero el que los confiesa y abandona obtendrá misericordia. Feliz el hombre que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Hermanos, miren, hay que confesarlos, porque cuando uno confiesa directamente con Dios, hermano, ¿y qué vergüenza va a sentir? No, hombre, nada, hombre. Nada. Y aquí, hermanos, si los confiesa con los representantes de Cristo, con los embajadores, con los que Cristo dijo, vayan allá con los sacerdotes, con los que Cristo dijo, a los que perdonen sus pecados les quedan perdonados, y a las que no se los perdonen no le quedan. Hermanos, a uno le da vergüenza decirle todas las picardías que ha hecho. Hermanos, pero les quiero explicar esta última palabra. Feliz el hombre que siempre teme al Señor. Pero el obstinado, ¿qué es obstinado? ¿Qué es el hombre obstinado? Es aquella persona, hermanos, recuerdan el faraón, que Dios le decía a Moisés, anda donde el faraón, aunque tiene un corazón obstinado, pero anda y dile. Hermanos, la obstinación, el hombre de corazón obstinado es aquel que sabiendo que va por el mal camino, que sabiendo que está haciendo malas cosas, y él allí va adelante, o sea, con soberbia, con prepotencia. Esa es una persona obstinada que sabe que va por el camino del mal, pero que no quiere enderezar el camino porque no quiere, porque yo quiero ir así. Qué bien, hermano Mario. Qué bien. Vamos a leer 2 de Corintios, Rodolfo, capítulo 5, versículo 18 al 20. No sé si lo tienen, y si no, pues. 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, 18, 20. Vamos a ver, 2 de Corintios. Bien, si lo tiene, léalo. Okay. Aunque sí, ya lo tengo. Ok, léalo. Dice así: todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Miren lo que dice Pablo. Léame el 19. Pues en Cristo Dios estaba reconciliado el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Es que no los podemos perder nosotros, hermano. No los podemos perder. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos estar tan seguros que la iglesia primitiva es la iglesia católica? Es la iglesia que Jesucristo
fundó en los apóstoles. Y todo esto, miren, son mandatos de Jesucristo. Dice Pablo en el 19, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Lo dice Pablo, hermano. Pero miren, ayúdeme con el 19, hermano Rodolfo. O el 20. El 20, no, hagamos algo. Búsqueme Marcos 1. Solo quiero leer el 20. No, yo lo voy a leer. Ajá. Ayúdeme con Marcos 1. Dice en el versículo 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca en el nombre de Cristo. Les rogamos, déjense reconciliar con Dios, nos dice Pablo. Hermano, ¿por qué vamos a temer ir a la confesión? ¿Por qué? Si usted cree, hermano, que esto es un invento, se lo estamos comprobando con capítulo y versículo. Y escuchemos, hermano, quiénes iban a confesar los pecados y a quién. Leemos Marcos 1, hermano Rodolfo. A Marcos 1. ¿Marcos 1 qué? 1:4. Dice así, hermanos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en río Jordán. Sí, más claro no puede ser. Hermano, Marcos capítulo 1, versículo 4. Hermano, a Juan Bautista dice que primero los confesaba, Rodolfo, y los bautizaba. Y luego los bautizaba. Se confesaban. En el río Jordán, eso lo vamos a ver en cualquier momento. ¿Por qué no nos bautizamos en el río? Es otro tema. Exactamente, hermanos. Es una lindura. Dichosos nosotros los católicos. Dice ministro, hermano, ayúdeme, hermano Rodolfo, es que me fallan. Ministro, bueno, ministro es sinónimo de sacerdote. Reconciliar es confesar. Igual que confesar. San Pablo dice, nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros. Hermanos, Pablo era ministro, era sacerdote de una nueva alianza, la nueva alianza. Y 2 de Corintios 3, 5, 6. Cristo nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dice arriba? ¿Qué es reconciliar? Confesar. Hermanos, reconciliar es confesar, y Pablo está diciendo en 2 de Corintios 5, 18 que Cristo nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es un ministro? Allí está hasta una seña de un dedito. ¿Quién es? El que está vestido así, como ven ahí la imagen. Hermano Rodolfo, es que fíjese que a veces, es que a nosotros pues se nos hace más fácil pues decirle, Señor, perdóname. Eso es facilito, Rodolfo. Pues sí, es facilísimo y no da pena, no da vergüenza. No, la cuestión es que el sacerdote nos va a mandar, Rodolfo, a que resolvamos los problemas, como lo cual usted lo decía, hermano Rodolfo. Sí. Hermano, si usted le quitó la vida a un varón que era padre de familia, de 3 hipotes, de 3 niños, y esa madre está desamparada, entonces el padre le va a decir, mire, hermano, ¿usted está arrepentido? Sí, pues trabaje un poquito durito y tiene que ayudarle a esa familia. Hacer una penitencia. Es que miren, hermano. Pagar. Exactamente. Miren, ser amigo con Satanás, es que Satanás es un inútil. Miren, puede ser muy amigo de él y siempre lo va a traicionar. Entonces,
es mejor ser amigo con Dios, que las cosas van a suceder mejor, más fácil. Van a haber dificultades, hermanos, pero sufrir, dice San Pablo, es una bendición. Entonces, procuremos, hermano. Es que usted puede ser católico, como lo venimos hablando todo este tiempo atrás, pero si no cumplimos, hermano, podemos defender la iglesia, hermano, pero si no cumplimos, hermano, de nada nos va a servir, hermano. Tenemos que trabajar en este camino. Como dice el padre, ¿cómo que se llama, Rodolfo? El vídeo que me mandó usted. Arturo Cornejo. No, hermano, y es peor. Si nosotros llegamos a conocer el camino y no lo cumplimos, es peor. Es preferible no haberlo conocido, nos dice la Escritura. Exactamente. Sí, hermanos, continuamos. Sí. Hermanos, vamos a ver qué nos dice Lucas en el libro de Hechos. Lucas escribió el libro de Hechos, que son lo que hicieron los apóstoles. Y Lucas los Hechos capítulo 19, versículos 17 y 18, nos viene también diciendo, hermanos, ¿será que se equivocaron todos? Dice, Hechos 19, del 17 en adelante. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso. Está hablando de Éfeso, a los efesios. Perdón. Tanto judíos como griegos, todos quedaron muy atemorizados y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Vamos a ver qué está diciendo el escritor. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Hermanos, esto es de fe. Para confesar, nosotros primero debemos de aceptar. Oigan bien, muchos de los que habían aceptado la fe, ¿qué es primero? Aceptar la fe. Si yo no acepto la fe, ¿cuál fe? Si yo no acepto la fe en la reconciliación, en la confesión, hermanos, no me voy a confesar. Muchos de los que habían aceptado la fe, lo que predicaban, lo que hacía la gente, esa era una rutina, hermano, eso lo hacían. Aquí nos está diciendo después, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar. ¿A qué iban, hermano? ¿A confesar? A confesar y exponer, expuestos, hermanos, a exponer sus pecados, explicarlos. O sea, hermanos, es una exposición. Iban, pero primero habían aceptado la fe total y en especial la fe de la confesión. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Es decir, hermanos, el que no ha aceptado la fe verdadera no se va a confesar. Hermanos, y muchos no lo hacen por maldad, lo hacen porque así se los han enseñado. Hermanos, pero aquí está este libro. Esto es palabra del Señor, es palabra de Dios. Y si les estamos leyendo literalmente lo que están haciendo los primeros cristianos, por eso es tan importante la tradición, sí, hermano. La tradición es tan importante que incluso en este tiempo que esta gente hacía esto, en el tiempo después de Cristo, hermanos, no existía la Biblia, no había Biblia, hermanos. Habían escritos que solo las personas que tenían más plata podían tener una copia, pero la mayor parte de la gente no tenía. Pero ellos aceptaban la fe por medio de los primeros cristianos, de la tradición. Si la Biblia surgió ya en el año 382. Entonces, hermanos, para uno confesarse hay que aceptar la fe. Rodolfo, y la cuestión está, hermano, miren, no lo estamos diciendo nosotros, Rodolfo y yo. No, miren, aquí está hablando claro, hermano. Si no nos confesamos, Dios no nos perdona. Así es, hermano.
Sí, es lo que dice Juan 20:20. A quienes perdonen los pecados a sus embajadores. Exactamente. A quienes les perdonen quedan perdonados. Y a quienes no les perdonen, no quedan perdonados. Entonces, mire, hermano, no católico, porque sabemos que son muchos hermanos que ven este programa, no con dolor en el alma, hermano. Es necesario que descubriñen la Escritura, porque para salvarse, hermano, no podemos engañarlos a nosotros mismos y estar engañando a miles y miles de personas. Es necesario confesar. ¿Pero a quién? Como platicamos antes del programa con nuestro amigo, fíjense que a veces nosotros le confesamos el pecado a otro amigo, Rodolfo. Sí. A otra persona le decimos, fíjate que hice esto y esto. No tiene ni sentido eso, hermano. Pero miren lo que dice en San Mateo capítulo 18, Rodolfo, no sé si lo tiene. Lo vamos a leer del 17. Mateo 18. Sí, miren lo que dice, hermano. Entonces, hermanos no católicos, es necesario que usted regrese a la iglesia católica. Si usted quiere ser salvo, hermano, es necesario, hermanazo. Al final, hermanos, nosotros exponemos la doctrina y pues si el Señor respeta mucho la voluntad de nosotros, pero el objetivo del Señor es que haya un solo rebaño con un solo pastor, como lo dice Juan 10. Mateo, ¿qué, hermano? 18. ¿18 qué? Leámoslo del 17, hermano Rodolfo. Dice así: si se niega a escuchar los informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. No lo decimos nosotros. Mateo, hermano, Mateo capítulo 18. Insorta del 17 y caemos al 18. A los apóstoles les da la autoridad. Hoy en día a los obispos. Luego a los sacerdotes, hermano. Entonces, hermanos, no tengamos miedo. No tengamos ningún temor. Usted si es católico, si usted tiene 1 año, 2 años de no confesarse, ¿por qué no hacerlo? No es que no tengo pecado. ¿Cómo no vamos a tener pecados, hermanos, si somos de naturaleza pecadora, como dice el Salmo 5:7, que de nacimiento somos pecadores? Hermano, pongamos los pilas. Con dolor en el alma, hermanos no católicos, regresemos a la iglesia. Hermano Rodolfo, no sé si tiene algo. Hermano, se nos está yendo el tiempo, pero deme 2 minutos porque es necesario ver esto, hermano. Pero yo puedo pensar, o cualquiera puede pensar, pero ¿y por qué me voy a confesar yo con un hombre pecador igual que yo, con un sacerdote? Aquí lo dice Hebreos 5, del 1 en adelante, dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Es un hombre, es tomado de entre los hombres, es un hombre, pero nos representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Él ofrece dones y sacrificios. Cada confesado, hermano, el sacerdote ofrece sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. ¿Por qué es comprensivo? ¿Por qué comprende a los ignorantes y a los extraviados? Pues también lleva el peso de su propia debilidad, también es un pecador. Vamos a ver. Él lleva el peso de su propia debilidad, es un pecador, pero vamos a ver si dice que hay que confesarse. Por esta razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Él, hermanos, ofrece sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Y hablamos que ellos son los que pueden confesar.
Nadie se apropia esta dignidad, nadie, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hermanos, y por acá dice más adelante, dice, y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres sacerdote para siempre. ¿Para siempre qué significa, hermano? Para toda la vida. Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza, vamos a ver, ¿dónde dice? Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Hermano, este es el sacerdocio del Melquisedec, el que ofrece dones y sacrificios. Se nos fue el tiempo, vámonos a saludir. Sí, agradecidos con Manuel Fuentes, con Gisela, Walter, su esposo, fue su futuro esposo, mis tíos.